Nosotros en la finca utilizábamos para hacer las comidas, utilizábamos el achiote para darle el color, utilizábamos la calabaza, el col, el ají dulce, el cebollín, el tomate huevito de gato. Todo eso eran para hacer el sancocho, para hacer las comidas guisadas, las carnes guisadas, un arroz apastelado. Eso eran lo que se utilizaba antes. Muchos ingredientes se han perdido hoy en día porque hay muchas cosas que las traen de afuera y la gente no quiere sembrar como lo hacía uno antes. Todo es más fácil. Entonces la gente compra, mejor gasta la platica en comprar un ingrediente que sembrarlo uno, que era lo nativo de uno y más saludable. Yo invito a las nuevas generaciones de hoy en día a que volvamos hacia atrás para poder sembrar, cultivar. Eso se puede, no solamente podemos tenerlo en una finca, en un monte ni nada. En la misma casa podemos hacer una troja, un tanque, una olla vieja, lo que tengamos, y ahí podemos producir las cosas y nos estamos ahorrando un dinerito porque es que eso lo estamos cultivando nosotros mismos y es más saludable para uno, para los niños, para los ancianos. Es más saludable coger eso del mismo patio acabadito de arrancar que esperar que lo traigan de otra parte. Hola a todos y bienvenidos al podcast Montes de María, Tierra de Vida. Mucha atención, porque en este episodio hablaremos sobre la seguridad alimentaria en nuestra región. Mi nombre es Abner Orozco y quien me acompaña, Alejandra Díaz. Hola Abner y todos los que nos escuchan. ¿Sabían que en pleno siglo XXI hay 820 millones de personas que pasan hambre en el mundo? Impresionante y preocupante cifra, Alejandra. Sí, y es que a pesar de que se genera riqueza constantemente y tenemos un potencial agrícola para dar de comer a millones de personas, la seguridad alimentaria sigue siendo una asignatura pendiente. Antes de profundizar en esta interesante conversación, por favor, comentémosle a quienes nos escuchan. ¿Qué es la seguridad alimentaria? También vende el azúcar para amarrar los bollos. Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Ale, creo que es el momento indicado para conocer sobre el panorama que tenemos de la seguridad alimentaria a nivel mundial. A nivel mundial, el número de personas que padecen hambre se ha incrementado en los últimos años. Como lo mencioné hace un instante, más de 820 millones de personas padecían de hambre en 2018, cifra que aumentó en gran medida por la crisis generada a partir de la llegada de la pandemia. Lo peor del caso es que las cifras no son muy esperanzadoras, pues además de lo que mencionas, según la FAO, 1 de cada 9 personas está subalimentada, es decir, se va a la cama sin las calorías mínimas que el cuerpo necesita para su actividad diaria. Casi 8 de cada 10 personas que pasan hambre viven en zonas rurales. La mayoría de las personas que sufren hambre en el mundo viven en países en vía de desarrollo como Colombia, Venezuela o Ecuador, por ejemplo, donde aproximadamente 12,9% de la población está subalimentada. La inseguridad alimentaria nos afecta mucho a nosotras las mujeres, debido a que no tenemos el mismo acceso a los recursos que los hombres, sobre todo en áreas rurales. De hecho, si las mujeres agricultoras tuviésemos el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecieran hambre en el mundo disminuiría hasta en 150 millones, según estadísticas realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. En Colombia, el 54,2% de los hogares tiene problemas de seguridad alimentaria. Esto quiere decir que 1 de cada 2 hogares tiene algún grado de inseguridad alimentaria.
Pero, ¿cómo está el panorama de seguridad alimentaria aquí en los Montes de María? Estuvimos hablando con Ever Luis Iglesias, ingeniero agrónomo de la Corporación Desarrollo Solidario y quien tiene 10 años de experiencia asesorando a nuestros campesinos en la implementación de cultivos y puesta en marcha de patios productivos. Adelante, Ever, ¿qué puede contarnos sobre la seguridad alimentaria en la región? En los Montes de María ha mejorado debido a altos volúmenes de producción de ñame, arroz, yuca, maíz, plátano y otros. Sin embargo, la seguridad alimentaria no es balanceada. Por el alto consumo de harinas se consumen pocas proteínas como carne, leche, queso e incluso verduras. Por otra parte, los campesinos hemos sufrido las consecuencias del conflicto armado que ha traído consigo despojo de tierras, el acceso limitado a estas, lo cual afecta la capacidad de siembra en los productores de alimento. La violencia ha traído temor y desconfianza en las personas, lo que conlleva, por ejemplo, a que no se queden en sus predios, porque está el temor sobre la presencia de grupos armados y esto también les genera inestabilidad. Otra de las afectaciones es el establecimiento de monocultivos. Ejemplo, la palma, la piña, palma aceitera y piña, maderables como teca, melina, que según estudios e investigaciones, la palma aceitera unas 10.000 hectáreas y los maderables por ahí unas de 3.000 a 5.000 hectáreas, podríamos redondear en 15.000 hectáreas, lo que contrarresta con la realidad de la mayoría de los campesinos y campesinas que no tienen acceso suficiente a tierra. Gracias a Ever Iglesias por contarnos sobre la situación actual en temas de seguridad alimentaria en Montes de María. Podemos decir que si bien el acceso a los alimentos ha aumentado, no hay en gran porcentaje una alimentación balanceada. Además, se deben brindar garantías de seguridad y acceso a los territorios para nuestros campesinos, frenar el establecimiento de monocultivos como la palma aceitera y maderables, así como brindar soluciones para el problema de la tenencia de tierra. Sin duda, son varios los factores que afectan nuestra seguridad alimentaria. Otro que podemos destacar es el cambio climático. El cambio climático, producido por el exceso de gases de efecto invernadero, es una grave amenaza para la seguridad alimentaria, pues una de las principales consecuencias, según las investigaciones publicadas, es el incremento de la temperatura en la superficie de la Tierra, lo que provoca cambios en los patrones de las lluvias. Por ejemplo, las inundaciones y lluvias fuertes favorecen el crecimiento de hongos patógenos en las hojas y muchos organismos que causan enfermedades a las plantas. Por otra parte, la sequía hace a las plantas más susceptibles a las enfermedades, lo que provoca que las semillas no se desarrollen óptimamente y no tengan los nutrientes que necesitamos los humanos en nuestra dieta diaria. Para conocer más a fondo del tema, tenemos como invitado a Fabio Lozano, entomólogo, es decir, la persona que se encarga de estudiar a los insectos. Tiene un máster en biología y es director de proyectos de la Corporación Paisajes Rurales. Bienvenido, Fabio. Háblenos, por favor. ¿Cómo afecta el cambio climático a la seguridad alimentaria? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo podría comentar tres aspectos que creo que son muy claves y de los cuales ya ha empezado a haber evidencia científica del impacto. Uno tiene que ver con la productividad y claramente hay cultivos en diferentes regiones del mundo que se están viendo afectados por la variabilidad climática, especialmente por los incrementos en la temperatura por encima de los promedios anuales que manejaban ciertas zonas. Hay cultivos entonces que están siendo afectados en su capacidad, digamos, de floración o de fructificación, y esto entonces está generando pues que los cultivos al final no estén dando los rendimientos esperados. También se podría citar, digamos, en el ejemplo de los animales, donde también esta variabilidad climática, estos picos de temperatura pueden estar afectando, digamos, la producción de carne o leche, y eso, digamos, pues es un impacto importante para la economía. Otro elemento importante que está siendo documentado es la pérdida de la biodiversidad, y la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas tiene un impacto directo sobre los sistemas productivos. Muchos sistemas productivos dependen de los servicios que le prestan la biodiversidad, por ejemplo, para la polinización, por ejemplo, para
el ciclaje de nutrientes. Entonces, esta pérdida de biodiversidad está generando, digamos, que se afecte el rendimiento de los cultivos, y esto tiene impactos económicos y seguramente va a tener impactos bien importantes en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la aparición, con la pérdida de algunas especies muy sensibles a los cambios de temperatura, pueden aparecer otras que pueden convertirse en plagas de cultivos. Esto afectaría directamente a los cultivos, y ante la no presencia de los enemigos naturales puede, digamos, generar situaciones complejas. Finalmente, la distribución del agua. Creo que esto ha sido un elemento crítico porque en algunos sitios está dejando de llover, eso afecta directamente la producción agrícola, o en otros sitios hay un exceso de lluvias que está generando no solamente problemas de pudrición y de daño en los cultivos, sino también de inundación que genera, digamos, grandes pérdidas para la economía. Esencial lo que dice el doctor Fabio Lozano. Ahora sabemos que el cambio climático afecta directamente a la producción de alimentos. Por eso es urgente tomar conciencia y actuar para frenar el cambio climático, pues así tendríamos una calidad del suelo alta y por ende también una alta calidad de alimentos. Y si tenemos alimentos de calidad, tendremos salud de calidad. Por otra parte, debemos saber que el sector agrícola no solo recibe impactos del cambio climático, sino que contribuye a sus efectos, por lo cual es urgente que los países inicien una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles, tanto en términos ambientales como económicos y sociales. Para implementar acciones que ayuden a mejorar el tema ambiental y de seguridad alimentaria se necesitan políticas. ¿Qué tipo de políticas se requieren implementar en Colombia y en especial en los Montes de María para tener una seguridad alimentaria más balanceada y que a su vez permita la protección de los ecosistemas naturales? Para responder tenemos con nosotros al señor Felipe Román. Él es biólogo, especialista en la preservación y conservación de los recursos naturales y además viene trabajando desde hace 3 años en temas de sostenibilidad en Montes de María con el programa Riqueza Natural. Adelante. Muchas gracias por la invitación a este podcast tan interesante y por la pregunta. Lo primero que vale la pena mencionar al respecto es que Colombia es miembro de un gran número de acuerdos y convenciones internacionales, a partir de los cuales se establecen los compromisos como país y pues también se generan las políticas nacionales para el desarrollo, basados en temas como la salud, la educación, la biodiversidad que es tan importante, la alimentación, entre otros temas. En este sentido, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, o como todos la conocemos, la ONU, en el 2015 aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, planteando 17 objetivos para transformar el mundo. Por ejemplo, uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, más exactamente el número 2, lo denominaron Hambre Cero, el cual busca, entre otros, poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Pero para poder lograr esto debemos formular e implementar políticas a nivel local que aborden las problemáticas y los desafíos que tenemos en los territorios. Para dar un ejemplo, en los Montes de María nos hace falta mejorar las vías terciarias, esas vías que conectan a nuestros campesinos, que conectan a sus productos con los centros poblados. Y pues tener vías terciarias en mal estado tiene un impacto directo sobre los precios de esos productos y por ende en la posibilidad de acceso de algunas comunidades, principalmente las más vulnerables. Por otro lado, en la región también necesitamos fortalecer las políticas para que tengan un enfoque más integral y promuevan un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas naturales y la producción agrícola o agropecuaria, partiendo de entender la relación que hay entre ellas. Y bueno, esos son solo 2 de los ejemplos que considero claves dentro de esas políticas que requerimos. Fundamental lo que expresa Felipe Román. Como sociedad tenemos una gran deuda con nuestros campesinos, ya que ellos son la columna vertebral para garantizar la seguridad alimentaria de todos. Otra pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué se han perdido muchas de las semillas autóctonas de la región de Montes de María? Germán Mejía, campesino de esta zona, nos contará algunas de las razones. Hoy, en la actualidad, muchas de esas semillas autóctonas de los Montes de María se han perdido porque, uno, nuestros abuelos que tienen gran cantidad de conocimiento han ido desfalleciendo y uno, no transmitieron sus conocimientos a sus hijos o a sus nietos. En segunda instancia,
¿Por qué se han perdido? Por la utilización de muchos venenos químicos que contaminan la tierra, dañan las semillas y hacen improductiva nuestra tierra. De igual forma, otro factor es que han introducido semillas híbridas. Han venido engañando a nuestros campesinos de que esas semillas sirven mejor, que tienen una mejor productividad, que tienen producción más rápido que las tradicionales. Y de alguna otra manera estas semillas, el campesino las ha aceptado, ha desechado a las otras semillas autóctonas y se ha quedado con esas semillas híbridas que lo que han permitido es que controlar la agricultura campesina, porque es un sistema para controlar la agricultura campesina. Por otro lado, también se han perdido esas semillas por la pérdida de nuestros bosques, es decir, la tala indiscriminada del bosque y las reservas naturales. Cuando se talan esa cantidad de bosques se pierden muchas semillas autóctonas, porque hay muchas semillas que son naturales y que son autóctonas de los bosques. En ese sentido, pues estos son los factores que han permitido que nuestras semillas autóctonas en los Montes María se pierdan en el tiempo. En manos de los campesinos se puede garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, la producción del alimento y el clima. Depende de todos empezar a generar estos cambios. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer todos para tener seguridad alimentaria? Primero, debemos rescatar aquellas formas tradicionales de agricultura que respetan nuestro suelo y estaban en armonía con la conservación del bosque seco tropical. Lo segundo es tener claro que la seguridad alimentaria no es solamente responsabilidad de los campesinos, sino de todas las personas. Para contribuir con ella, podemos empezar por comprar productos locales y promover espacios de mercados campesinos. Rescatar plantas que se han perdido, plantas medicinales, ornamentales y semillas nativas. Crear cercas vivas para la conservación. Recuerden que este podcast lo podrán escuchar en nuestros canales de YouTube, Cidea San Juan y Tierra Montemariana, y en canales como Spotify y Google Podcast. El podcast Montes de María, Tierra de Vida es una realización del Cidea Municipal de San Juan Nepomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Cardique, Estudio de Grabación Jare Music y el programa Riqueza Natural de USAID. Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de Cidea San Juan Nepomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.